Qué bueno que nos acompaña UPL 360. Juan Carlos, hoy vamos a hablar de un tema, la gente no va a cambiar el canal. ¿Cómo hacer de una iglesia pequeña grande? Así es, creo que ese es el dolor de cabeza de los pastores, ¿verdad? ¿Cómo hacer crecer una iglesia? Y prueban de una manera y prueban de otra y cambian aquí, cambian allá. Y tenemos a un hombre que ¿verdad? nos va a contar una historia increíble de cómo Dios lo ha usado para que las iglesias crezcan. Así es. Y hoy tenemos un programa histórico, Juan Carlos, porque tenemos un programa de costa a costa. Así es. Desde Los Ángeles a Nueva York. Nueva York, exactamente. Y dos invitados. Creo que es un nuevo hito en UPL 360, ¿no? En los últimos años que hemos tenido este ministerio. Parte de Universidad para Líderes, Hugo Melvin Aldana, hasta Los Ángeles, California. Bienvenido, mi estimado hermano y amigo. Gracias por estar con nosotros. Y también le damos la bienvenida a nuestro amigo César Gómez, que está en el otro lado de los Estados Unidos, hasta Nueva York. César, bienvenido al programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes. Muy bien. Entonces, Raúl... Vamos a pausa para que comencemos a desarrollar este interesantísimo tema. No se vaya, por favor, permanezca con nosotros. En el siguiente segmento hablaremos con nuestros invitados. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Qué bueno que está con nosotros UPL 360. El programa de hoy, Juan Carlos, es cómo hacer que una iglesia pequeña se vuelva grande. La iglesia, el cuerpo de Cristo, para hacer cambios, para ser instrumento de cambio en una sociedad. Una iglesia pequeña tiene poca incidencia y casi una nula influencia. Por lo tanto, crecer es un imperativo categórico. Es cierto. Estamos viviendo hoy en una sociedad donde el mal tiene mucha influencia y la única forma de combatir la influencia que Satanás tiene sobre la sociedad de hoy es con una iglesia que sea más agresiva, que sea más, que proponga y que haga cambios, ¿verdad? Que proponga cambios en la sociedad. Esa teología de que donde hay dos o tres, ahí está Cristo, pues hombre, sí es cierto, pero... Esa es teología válida todavía. Pero tres no hacen lo mismo que hacen 1000. Entonces, hay que crecer. Vamos a Los Ángeles con Hugo Melvin Aldana. Melvin, ¿cuáles son los elementos claves que potencializan el crecimiento de una iglesia pequeña? Primero, muchas gracias por la invitación, doctor Saldívar, profesor Valladares, qué alegría estar con ustedes. Y la pregunta es clave y muy importante. Yo no lo diría en plural, lo diría en singular. ¿Cuál es la clave o el elemento clave? Yo diría que es la salud de la congregación. La salud que tenga, utilizando la analogía del cuerpo humano, una persona que crece saludable, es una persona que va a crecer potenciada, que va a crecer de una manera excelente a sus años, como cuando uno va al doctor, ¿cuántos años tienes? Tengo 10, bueno, a los 10 años este es el peso, esta es la medida exacta. Considero que la salud de la iglesia es lo que va a determinar el crecimiento adecuado para esa congregación. ¿Pero qué es la salud? Pero es que en otras palabras lo que nos está diciendo es que aquellos que no creen que tienen una enfermedad, en otras palabras, ¿no? Es posible. Preguntémosle entonces, ¿qué nos está queriendo decir nuestro amigo? No solamente es posible, sino que es exactamente la verdad. Están enfermas las iglesias que no crecen. De 1 a 10 años de existencia y no puedan sobrepasar los 80 o las 100 personas, es una iglesia que está estancada. Es una iglesia que está experimentando algún tipo de enfermedad, diría yo, que puede volverse crónica. Se tiene estadística, por ejemplo, que en los Estados Unidos, de cada 10 iglesias que en los primeros 5 años no superan las 50 personas, se mueren. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos hasta Nueva York entonces con César. Te escuchamos, César.
La pregunta es en relación a la primera pregunta, Pastoral Dana, es a nivel interno, evidentemente la salud de la iglesia es clave. Ahora, a nivel externo, ¿qué tan importante es que el pastor o el grupo de líderes haga una hermenéutica contextual? O sea, ¿qué tan importante es que el pastor sepa las necesidades, que sepa el contexto de la comunidad en la que la iglesia ha sido establecida? Considero que ningún pastor debería de iniciar un proyecto de iglesia en una comunidad que no conoce. Y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que los ministros han experimentado. Sentir un deseo profundo por establecer una iglesia en una ciudad cuando todavía no ha hecho el estudio de cuántas iglesias hay, cuán necesario es ese ministerio allí, y si las necesidades y la visión que él tiene para esa comunidad ya están siendo satisfechas en otras congregaciones, o será él el primero que lo haga. Y luego, pues obviamente que conocer la comunidad, cuántas personas, en este caso una iglesia hispana, cuántos hispanos habitan la comunidad, de qué origen son, si son, en el contexto de California, si son mexicoamericanos, si son personas de primera generación llegando al lugar, etcétera. Definitivamente que la hermenéutica social será clave para entender y para poder tener un crecimiento de la iglesia local. Voy a hacerle de abogado del diablo en esta ocasión. Proceda usted de conformidad. Hugo, ¿esto no pone más presión sobre los pastores? Hay pastores que son hombres de Dios, predican la palabra, por X o Y razón no crece su iglesia, pero ahora él se siente obligado a que tiene que tener 1000 miembros. ¿No es esto una carga más que nosotros ponemos sobre los pastores? Utilizando la misma analogía del crecimiento humano, no todas las personas vienen para medir 1,80. Algunos van a medir 1,60 y otros menos, ¿verdad? O 5 pies o qué sé yo. Entonces, el problema no es cantidad, el problema es calidad. Hay una iglesia que puede tener mucha gente y no puede tener calidad, que no esté cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos. Pero nunca una iglesia pequeña con calidad será una iglesia que no se pueda desarrollar. Sí. Y claro que pone presión a los pastores, como en cualquier otra profesión. Si alguien quiere ser pertinente para su comunidad, tiene que estar a la altura de la presión que se necesita. Le va a pasar a un médico, le va a pasar a un abogado y también le debería de pasar a un pastor. ¿Qué pasa con aquellas iglesias cuyos pastores y líderes agarran el teléfono y comienzan a llamar a los miembros de la iglesia que estén enfrente para que vengan a pescar en pecera? Comienzan a pescar en la pecera del vecino. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos esta situación? Y agreguémosle esto, o cuando viene una superestrella a una comunidad y pasa la aspiradora en la comunidad, Hugo Melvin, porque eso ha pasado y sabemos eso. Son fenómenos eclesiales, ¿verdad? Que casi es un pastor de farándula, ¿no? Que llega a un lugar y todo el mundo se va de esa iglesia. Pero de alguna forma, claro, esa es una presión, eso es una tristeza, pero es una realidad que nos confirma la gran necesidad que el pastor tiene, como lo establecía César, de tener una hermenéutica adecuada, porque si hace un trabajo correcto, no es que es garantía que las personas no se van a ir, pero sí nos garantiza que vamos a hacer un mejor trabajo, más pertinente, y que el desarrollo de un discípulo va a ser el adecuado y va a ayudar a que la visión de ese pastor se pueda desarrollar en su comunidad. Muy bien, yo creo que debemos ir, que la gente está preguntando, bueno, ¿y qué autoridad tiene este señor en lo que está diciendo aquí? Así. Entonces, tenemos que remitirnos a los hechos, entonces, Juan Carlos. Yo pienso que en la siguiente pausa... Exactamente, dejamos esto que él nos explique, que Hugo Melvin nos diga cuáles son sus credenciales para estar hablando de este tema, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pues, no se vaya, permanezca con nosotros. Sé un líder, estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.
UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos, entonces vamos a Nueva York para que sigamos con lo que estábamos en el segmento anterior. Así es. Mi estimado hermano, Pastor Aldana, una pregunta, tengo la intención de hacerle esta pregunta, y es no solamente a razón de sus credenciales, pero también inspiracionalmente, porque hay pastores que lo están escuchando aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo que en este momento están batallando. ¿Podría contarnos un poquito su historia ahí en la iglesia de Linwood, ahí en California, por favor? Con mucho gusto y gracias, César. Ahora mismo no estoy pastoreando la iglesia de Linwood, pero esa es una historia muy interesante. Linwood fue una ciudad, una de las 10 ciudades más pobres de los Estados Unidos para el año 2000. Llegamos a esa ciudad en el 2003, una ciudad sumida en prostitución, en drogas, tanto así que se consideraba que había más éxito de las liquors de la comunidad que las iglesias. Y algo que empezamos a trabajar allí era el hecho de que íbamos a hacer un trabajo querigmático, es decir, la proclamación del señorío de Jesucristo. Caminamos las calles de la ciudad pidiendo a Dios que nos entregara esta ciudad con una pasión por la gente. Era tan terrible lo que pasaba allí que en la acera de la iglesia de Linwood, ahí se hacían un grupo bastante considerable de prostitutas. Era una situación tremenda. Y después de un tiempo de estar orando, clamando al Señor, haciendo trabajo comunitario, porque ese es un detalle importante. Cuando llegamos a una ciudad no debemos de irnos a enclaustrar en una propiedad, en un templo. Debemos de salir a la comunidad, tocar la comunidad, no necesariamente las puertas, pero a tocar la comunidad con oración, hacer caminatas, pidiéndole a Dios que nos entregue la ciudad. Y gracias a Dios, después de 13 años de trabajo, dejamos allí una iglesia creciente, floreciente, cerca de las 500 personas en ese lugar, un grupo pastoral asistente de 18. La iglesia muy floreciente, de hecho en la denominación nazarena llegó a ser la primera iglesia más grande de la costa oeste. Y también hubo otros detalles importantes, y es que el toque de la comunidad fue tal. Linwood dejó de ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos y pasó a la lista de las ciudades saliendo de la pobreza y con más inversión en el lugar. De hecho, ahí se encuentra ahora mismo lo que se conoce como la Plaza México, que los inversionistas de ese lugar querían hacer y quieren hacer de ese lugar el segundo más visitado en el sur de California. Todavía no lo logran, pero está entre las 6 plazas más importantes que todo turista debe visitar en la ciudad. Así que la iglesia se convirtió en una institución de Dios que imparte vida a la comunidad, viniendo de todas partes, al punto que el estacionamiento colapsó. Se tuvo que pedir que se nos rentaran otros estacionamientos y se lograron cosas impresionantes, y gracias a Dios, bajo el liderazgo del pastor Moisés López, continúa creciendo. Está siendo una iglesia muy bendecida y muy próspera. ¿Con cuántas personas comenzaste tú el ministerio allí, Melvin? Cuando llegué a la iglesia de Linwood, llegamos un grupo de 20 personas que habíamos tomado originalmente en el sur centro de Los Ángeles. 20 personas, establecimos la iglesia de Linwood y la llegamos a 500 personas, más iglesias hijas, porque de ahí surgió también la iglesia de Whittier, reiniciamos la iglesia en Orange. O sea que de 20 personas crecieron a 500. Hawthorne. Así que se estableció una escuela bíblica con la ayuda del doctor López, y empezamos a preparar líderes, y también de ahí surgieron pastores, parejas pastorales que fueron a otras ciudades a continuar la visión que se había iniciado en la ciudad de Linwood. Así que yo considero que en 10 años más de 1,000 personas fueron alcanzadas, tanto de la ciudad como de las iglesias también hijas de la comunidad de Linwood. Bueno, interesantísimo. Así es. ¿No, Juan Carlos? Volviendo al tema, ya centrándonos en cómo hacer crecer en una iglesia, ¿cuáles serían
los 3, 4 consejos concretos que un pastor, que se le puede dar a un pastor para hacer crecer su iglesia. Sí. Cuestiones bien concretas, ya hablamos de la oración, hablamos de tener un estudio de la región o del área donde se está haciendo ministerio, hemos hablado de salir a la calle, y partiendo de ahí, ¿qué más tiene que hacer un pastor? Creo que los 3 criterios de una iglesia saludable es una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama al prójimo, porque ese es a eso se debe. Y número 3, que obedece la gran comisión. Un pastor tiene que tener bien claro, pero bien claro, a qué está llamado. Y en este caso, nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. No tanto es el ir, hemos trabajado mucho en el ir, en ir a predicar, pero hemos hecho poco énfasis en el hacer discípulos. Y una vez más, el Nuevo Testamento habla acerca de discípulos. Más de 200 veces se menciona el término discípulos. Y de eso se trata. Tener clara cuál es nuestra misión, tener clara cuál es nuestra visión, porque la visión nos va a dar enfoque, saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con familia, vamos a establecer los matrimonios fuertes, porque una familia fuerte hace una sociedad fuerte y no es diferente en la iglesia. Una familia fuerte establece una iglesia fuerte, nos da enfoque hacia el trabajo con jóvenes, con niños, etc. Entonces, tiene que tener clara la misión, clara la visión y también un plan de trabajo que le ayude a desarrollar los objetivos del ministerio y una estrategia correcta y adecuada para cada situación. Las estrategias pueden cambiar, pero nunca cambiarán los objetivos del ministerio. Creo que esas serían, en mi opinión, lo que a mí me ha dado resultado, no solamente en las iglesias anteriores que he pastoreado, sino donde estoy ahora, en la ciudad de La Puente, porque en 24 meses nos fuimos de 10 a 125 personas en esta ciudad bajo estos criterios. Muy bien. ¿Y cuál es la estrategia que están usando en La Puente ahora mismo? La estrategia obedece a los 5 criterios principales. El primero es la predicación con un calendario adecuado para la comunidad. Uno de los problemas serios que a veces tenemos es hacemos las actividades para que la gente que está dentro le guste, y nosotros tenemos que buscar que las actividades de nuestra iglesia le gusten a la gente que no viene a la iglesia, saber cuántas personas tenemos en la ciudad. Yo en mi periferia tengo en 4 millas, yo tengo de 17 a 20,000 hispanos, de los cuales el 80% no se están congregando en ninguna parte. Okay. La ciudad de La Puente tiene iglesias muy pequeñas y ya pasarlo a más de 50 ya es una iglesia de un exagerado éxito. Pastor Entonces, Hugo, una predicación que vele por las necesidades de la gente, una música que tenga un ambiente adecuado con mensajes adecuados. Recuerdo que una vez llegamos a un lugar hace muchos años y cantábamos Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba, y uno de los vecinos me dice, mire, ¿y por qué se gozan tanto de tanta matazón? Vamos a hacer una pausa en este momento. Ya producción nos ha dicho de que tenemos que ir al siguiente segmento, así que no se vaya y continuamos hablando con Hugo Melvin Aldana. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Nuevamente estamos en su programa UPL 360 y estamos conversando con el pastor Hugo Aldana y con César Gómez desde Nueva York y de Los Ángeles respectivamente. Perfecto. Entonces, Melvin, ¿cuáles son las otras 3 principios que nos estabas compartiendo? Te escuchamos.
Muy bien, para hilar nada más lo que estaba compartiendo con ustedes, primero una predicación pertinente a la comunidad, un discipulado con dirección, un ambiente de la iglesia que pueda invitar a las personas a venir y en medio también de ese ambiente utilizar el calendario de manera adecuada para traer a las personas a la iglesia, utilizar los días especiales y luego la sanidad de relaciones, que sería la última parte, la sanidad de relaciones. La gente necesita ser feliz. No solamente tenemos que tenerla en un sistema de cultos, sino tenemos que ayudar a sanar su realidad, que haya felicidad en el matrimonio, que haya felicidad en su vida familiar, que ayudemos a resolver los problemas del diario vivir para que ellos puedan, salir a la calle a decirle a los demás lo que está pasando con sus propias vidas, impartir de alguna forma el secreto de la felicidad, que Jesucristo sí puede sanar el interior de cualquier persona y eso ayudará a que otras personas también vengan como un imán de la gente que ha transformado el Señor. Perfecto, vamos hasta Nueva York. César, te escuchamos. Pastor Aldana, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que el crecimiento de una iglesia también es el resultado de la disposición que tiene la iglesia a cambiar. En su labor, en las diferentes iglesias que usted ha pastoreado, ¿cuáles son los obstáculos más comunes con los que usted se ha enfrentado y cómo ha lidiado con ellos? Creo que el primero es la apatía. Cuando una iglesia han pasado los años y todavía no ha habido un cambio positivo en el crecimiento, hay mucha apatía, pero veo también un problema serio que es que el pastor de esa congregación no tenga la preparación formal, el plan de trabajo, el saber para dónde va. Entonces a veces se cae en un activismo extremo y ese activismo nos lleva a invertir esfuerzos en actividades poco productivas. Entonces ese status quo que la iglesia logra, ese estancamiento que tienen, no permite que la iglesia vea más allá. El pastor necesita tomar clases, necesita hablar con amigos pastores, no se tiene que enclaustrar, no es una isla, somos un cuerpo. Entonces, el tener amigos mentores es importante, porque ese status quo, esa conformidad, es lo que mata a cualquier iglesia. Y el activismo del pastor también lo va a sacar de enfoque. Entonces esos para mí son los problemas más serios, no tener un plan de trabajo, no tener dirección. Muy bien, entonces vamos ya a las conclusiones finales, Juan Carlos, de este programa. Y entonces la primera conclusión es que una iglesia tiene que crecer. Si una iglesia no crece, y lo ha dicho Hugo Melvin, es porque está enferma. Así es. Una iglesia saludable crece. Y también tiene que ver mucho con la salud interior de la iglesia. La iglesia el pastor tiene que ser una fuente o un medio para sanar todas aquellas heridas y aquellas áreas que la iglesia no tiene problemas. En segundo lugar, otra conclusión sería que la iglesia definitivamente tiene que relacionarse con la comunidad, tiene que ser intencional en sus fechas, sus celebraciones, para poder conectar con la gente. Así es. También Hugo nos habló sobre la necesidad de crecer como algo natural. Que el no crecer es algo antinatural. Algo no anda bien en el cuerpo cuando la iglesia no crece. Número 4, César nos habló de que hay que hacer una hermenéutica social, hay que conocer el lugar y este tipo de detalles. Así es, entender el calendario de la comunidad, relacionarse con la comunidad y estar en contacto con ellos. Número 5, el pastor debe de tener cosas bien claras, no caer en activismo, ¿verdad? Porque el activismo es llenarse de cosas, pero no va a ninguna dirección. O sea, debe tener un plan, una visión y debe estar bien claro y actuar en consonancia. Así es. Bueno, pues para finalizar, simplemente agradecerles a nuestros invitados. Gracias, pues, Melvin, gracias, César, por haber estado con nosotros. ¿Tienen una palabra final que decirnos brevemente? Les escuchamos. Muchas gracias por la invitación, doctor Saldívar, profesor Valladares. Es una alegría estar con ustedes y fue también una bendición compartir con los millones de personas que ven este programa. Gracias. Animar a los pastores a que perseveren, que se den la oportunidad de prepararse, de aprovechar programas como este para incrementar y enriquecer su liderazgo y así hacer la diferencia en la comunidad en la que Dios los ha llamado.
Muchas gracias. Este ha sido UPL 360. Lo esperamos en nuestra próxima audición. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregarle educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros.